Como les venía diciendo, entonces tenemos que en un tratamiento primario vamos a retirar un lodo primario, el cual tenemos que hacerle un tratamiento porque hasta ahora nuestra planta no ha hecho nada, solo ha dejado sedimentar el agua y le ha retirado los elementos que son de fácil, de que se pueden retirar muy fácilmente, que nuestro ejercicio mental pues era la arena y los frijoles, que era lo más fácil. Ahora pues ya tenemos la situación más compleja. Bueno, ¿qué pasa de aquí para el otro lado? Bueno, pues teníamos que, bueno, principalmente lo que retiramos acá son sólidos suspendidos volátiles, que son los frijoles, y acá pues decimos que se retira el 100%. Obviamente hay una ineficiencia, pero el ideal es que se retirara el 100%. De sólidos suspendidos fijos, pues si quedaba algo, pues también se van a retirar porque este sistema de sedimentación es mucho más eficiente que el anterior. Entonces, se va a retirar eso y grasas y aceites, pues también se deberían retirar el fantasma. Entonces, al siguiente proceso no debería pasar nada de sólidos suspendidos volátiles, no debería pasar nada de sólidos suspendidos fijos y no debería pasar nada de grasas y aceites. Como la DBO y la DQO, ya les he dicho que es una medida indirecta de los sólidos volátiles, pues como yo ya retiré sólidos volátiles, solo los suspendidos, pero son sólidos volátiles. Como ya retiré, pues obviamente voy a ver un cambio en la DBO y en la DQO. Y ese cambio pues está cercano al 40%. Cuando yo retiro los sólidos suspendidos volátiles, en esos sólidos suspendidos volátiles hay materia orgánica. Y al retirar esa materia orgánica, pues estoy retirando indirectamente o directamente, llamémoslo así, DBO y DQO. Entonces, por eso vemos que a la salida del tratamiento primario, quiero hacer claridad que un tratamiento primario es alguno de estos elementos, no los tres al tiempo, sino alguno. ¿De qué depende? Pues de las condiciones del terreno, de las condiciones de la planta, eh, pero es alguno, no necesariamente tengo que montar los tres, es más, nunca se monta sino uno solo, sedimentador o tanque IMO por laguna, no se van a montar los tres. Los presento acá porque están las tres alternativas. Cualquiera de ellos tiene la capacidad de remover el contenido de sólidos suspendidos volátiles, sino que su proceso o su tecnología es diferente. Entonces, al retirar sólidos suspendidos volátiles, estoy retirando indirectamente aproximadamente un 40% de la DBO y de la DQ. Y obviamente, pues me va a pasar el remanente, 60%. Entonces ya quité la arena y ya quité los frijoles. Ahora pues voy a seguir con mi problema más grave. ¿Cuál es mi problema más grave? Pues el azúcar. El azúcar. ¿Por qué el problema más grave es el azúcar? Porque normalmente faltó hacer ese ejercicio. Si usted coge el ejercicio mental que teníamos, usted coge el agua con el azúcar, la sal, la arena y los frijoles y uno les dice, bueno, ¿cómo va a retirar? ¿Qué es lo primero que haría? Y lo que normalmente ofrecen los estudiantes que dicen, pues vamos a colar eso, pasarla por un colador. Al pasarla por un colador, pues obviamente ya, eh, pues ese colador me va a retener todos los sólidos suspendidos. Pero ya el agua, vamos a imaginarnos que otra vez está transparente. Ahora la pregunta del millón. Necesito sacarle el azúcar a esa agua. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, los escucho. Los escucho a los que tienen la cámara apagada. Vamos a llamar en orden de cámara apagada. A ver quién quiere aportar. Pero no prendan la cámara tan rápido. Mire, eso se esmeran en prender la cámara, Virgen Santísima. A ver quién dejó la cámara apagada. Uy, es la única forma de verlos. Qué bonito se ven con esa cámara encendida todos. Mire, tenemos un nuevo compañerito de clase.
Bienvenido, hijo de Teresa. Bueno, Ingrid Carreño tiene la cámara apagada. Vamos a escuchar a Ingrid qué opina, a ver si le sirve el micrófono o algo. Ingrid, ¿estás ahí? Toca aquí como una sesión de espiritismo. Ingrid, manifiéstate. No, Ingrid no está. Fernando. Inge, Ah, señor. Inge, ¿no? Para que se volviera más, el azúcar se puede, sí, así que volvemos Yo a no sé si la, soy el único que le escucha muy entrecortado a Fernando. sí, aló, ¿me escucha, Inge? Ahí, mucho mejor, sí, señor. Cuénteme. Pues yo, para, para retirar el agua, digamos, caseramente, o pues porque se puede por microorganismos, o si no, pues la cantidad. No le escuché, Fernando. Discúlpeme, pero está muy mala la Se señal. No sé escucha si muy será así. entrecortado. Bueno, démosle la oportunidad a alguien más que quiera contarnos cómo lo haría. Ya Fernando dijo algo por allá. Pues obviamente, si ustedes ya vieron el curso de aguas residuales, deben tener idea, por lo menos. ¿Alguien que quiera aportar algo voluntariamente obligados? Bueno, aquí miremos, por ejemplo, Laura, que la veo muy concentrada. A ver, Laura, díganos, ¿qué haríamos para retirarle el azúcar al agua? Laura, ¿me escuchas? Laura Ordóñez o Jaimes. Tú, no sabía que eran dos Lauras, disculpa. Ah, ok. No, la verdad no sé, ingeniero. O sea, por el momento no se me viene nada a ¿Tú la qué cabeza. harías? Si tienes un agua con un azúcar, ¿quieres recuperar el agua o recuperar el azúcar? En tu vida, sin necesidad de haber visto el curso de aguas residuales, ¿cómo lo harías? ¿Recuperar el azúcar? O el agua, cualquiera de las dos. O separar el azúcar del agua. Inge, disculpe, ¿ya me escuchan mejor? Ahora sí, Fernando, lo escuchamos. A ver. Inge, pues si es así, pues yo la calentaría. Efectivamente, sí, calentándola, evaporando el agua, pues al final va a quedar el azúcar ahí en el fondo. Pero lo que pasa es que para tratar aguas residuales calentándola es inviable económicamente, pues porque es mucha la cantidad de agua que tendríamos que calentar. Utilizaría microorganismos. Entonces, obviamente, pues está, pues utilizar lo que sabemos, lo que ya debieron haber aprendido en el curso de tratamiento de aguas residuales, que es microorganismos. ¿Y por qué los microorganismos? Y vamos a hacer aquí un paréntesis para Pues los ellos que... capturan los azúcares y se vuelven grandes y ahí sí ya los retiraría con otra maquinaria. Bueno, lo explicó de una forma un poco diferente, pero vamos a explicarlo aquí. Es finalmente lo mismo. Yo tengo sólidos disueltos volátiles, que es el azúcar. El azúcar está disuelta. Y como está disuelta, pues no la puedo retirar, porque si yo la paso por un colador, pues va a pasar derecho. Pero gracias a una opción o una habilidad que tienen los microorganismos, puedo aquí decir que estos sólidos disueltos volátiles con oxígeno en medio de unos microorganismos, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a hacer? Pues que estos microorganismos van a coger estos sólidos disueltos volátiles, que es materia orgánica, y esa materia orgánica la va a convertir en en dióxido de carbono y agua. Entonces ya estoy transformando una parte de esa materia orgánica en dióxido de carbono, que es un gas.
y ya lo estoy retirando de la corriente de agua. Y recuerden que en la medida que retiro carbono, estoy retirando DBO, porque la DBO es consecuencia del carbono. Pero eso no es lo importante, eso no es lo más significativo del proceso. Es que en este proceso, donde los microorganismos consumen la materia orgánica, tiene un propósito, y es el propósito de todos los seres vivos. ¿Cuál es el propósito de todos los seres vivos? ¿Alguien que me diga? Por allá se lo enseñan a uno en primaria, yo no sé si todavía lo enseñan. ¿Cuál es? ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Para qué vive una célula? ¿Para qué vive un animal? ¿Para solo convertirse en comida para los humanos? No creo. ¿Cuál es el propósito de todos los seres vivos o de los organismos? Uno de los propósitos. ¿Alguien? ¿Nadie? Reproducirse. Reproducirse, sí, señor. Y los microorganismos son los que más rápido se reproducen. Entonces, el propósito de un tratamiento es aprovechar esa habilidad que tienen los microorganismos en reproducirse, porque no es que ellos crezcan, ellos se reproducen, ellos no es que se van a volver más gordos, no es como uno que si hay harta comida nos volvemos más gordos, crecemos para los lados, no. Los microorganismos, ¿Ellos no forman colonia, jefe? pues es que formar colonias es que cada microorganismo se reproduce y se divide en dos, y esos dos ahora se van a dividir en cuatro, y esos cuatro en ocho, y esos ocho en 16, y así sucesivamente. Entonces, la ganancia de este proceso es que se van a formar nuevos microorganismos. ¿Listo? Y estos microorganismos son sólidos suspendidos, volátiles. ¿Qué fue lo que hizo mi reacción? Transformó algo que yo no podía retirar, que no podía filtrar o que no podía sedimentar porque está disuelto en el agua, es el azúcar. Y gracias a unos microorganismos que su función principal, y por eso es que los usamos, no es producir CO2, porque esa es la menor de las corrientes, es que ellos se reproduzcan para producir más microorganismos. Y estos nuevos microorganismos son sólidos suspendidos volátiles porque ya no están disueltos en la masa de agua, sino ya los microorganismos los puedo ver, los puedo colar y los puedo sedimentar. Entonces, ¿cuál es el propósito del tratamiento secundario? Pues tratamiento secundario se conoce como un tratamiento biológico. Porque bueno, no son los únicos, hay otros procesos, pero ya son biológicos. Son económicamente menos rentables. Pero el tratamiento biológico que se hace en un tratamiento secundario es el que permite transformar los sólidos disueltos volátiles que estaban en mi corriente de agua, que son de muy difícil remoción, los transforma en unos sólidos suspendidos volátiles, que son de más fácil remoción. ¿Y cómo remuevo sólidos suspendidos volátiles? Alguien que me diga. ¿Cómo se remueven sólidos suspendidos volátiles? Por la sedimentación, ¿no? Por la Con sedimentación. sedimentación, gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que nosotros vamos a tener, en un tratamiento biológico, vamos a tener un sedimentador. Porque así como sedimenté en tratamiento primario sólidos suspendidos volátiles, aquí voy a tener que sedimentar sólidos suspendidos volátiles que no venían, sino que se formaron en el proceso biológico, que fueron el producto de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, por eso tengo que, en algunos casos, instalar un sedimentador secundario. ¿Y por qué se llama secundario? Porque está en proceso secundario. Si por alguna razón yo no tengo tratamiento primario y diseño y construyo un reactor, por ejemplo, un filtro percolador, ¿cómo se va a llamar ese tratamiento? No construí tratamiento primario, sino de una vez en mi planta hay un filtro percolador. Y en ese filtro percolador monté un sedimentador.
¿Cómo se va a llamar ese sedimentador? Sedimentador primario, porque es el primer proceso. No, se llama sedimentador secundario, porque por convención el tratamiento biológico se llama tratamiento secundario. Está bien que se equivoquen porque esa es la concepción que tienen las personas, pero no, por nomenclatura, siempre el tratamiento biológico se llama tratamiento secundario. Y el sedimentador que está en el tratamiento biológico se llama sedimentador secundario. Y el lodo que sale del tratamiento biológico se llama lodo secundario. ¿Por qué? Porque la composición del lodo primario es diferente a la del lodo secundario. Entonces, por eso no podemos decir, ah, bueno, si no hay tratamiento primario, entonces el secundario se queda primario. No. Ya por convención, sabemos que el lodo primario es un lodo que está contaminado, que es un lodo que no tiene ningún tratamiento, y el lodo secundario es un lodo diferente, y vamos a ver qué es ese lodo secundario. Entonces, volvamos acá. Antes de hablar de los sistemas, hagamos un paréntesis acá, miremos qué es lo que me va a quedar en el fondo del sedimentador secundario. ¿Qué es lo que voy a retirar en el sedimentador secundario? ¿Qué es lo que estoy sedimentando? Alguien que me cuente, que me diga, ya lo hicimos el análisis y ya me lo dijeron ustedes. Ya los dije acá, mire. Por favor participen, no importa que se equivoquen, es mejor que se equivoquen ahora y no en el día del parcial. En el sedimentador secundario voy a retirar sólidos suspendidos volátiles, que son indirectamente provenientes de los sólidos disueltos volátiles. ¿Por qué? Porque si ustedes miran acá el diagramita, aquí ya no vienen sólidos suspendidos volátiles, pero aún así retiro sólidos suspendidos volátiles. ¿De dónde vienen esos sólidos suspendidos volátiles? De la transformación de los sólidos disueltos volátiles gracias a los mismos microorganismos. Entonces, cuando yo retiro en el fondo del sedimentador secundario los sólidos suspendidos volátiles, estoy retirando microorganismos. Porque ya aquí no venían sólidos suspendidos volátiles, mírelo, aquí estaba en 0. Entonces, esos sólidos suspendidos volátiles que se me dan por el fondo del sedimentador son microorganismos. Entonces, esto ya no es tan grave como el lodo primario, porque el lodo primario era estiércol, era la crema innata fresquecita que estaba saliendo de la planta. Pero aquí ya no es estiércol, estos son microorganismos que se han formado en un proceso biológico. Entonces el tratamiento del lodo secundario obviamente es diferente al tratamiento de un lodo primario, porque el lodo secundario ya es un lodo más amigable, ya son microorganismos que yo los desarrollé dentro de un proceso, que no tienen las cargas microbiológicas. Son microorganismos, pero no son tan patógenos como los que había retenido en el punto anterior. Entonces, el lodo secundario tiene unas características diferentes y por consiguiente, pues su tratamiento puede ser diferente o puede ser el mismo dependiendo de la disponibilidad de recursos que yo tenga y de espacio. Continuando entonces con nuestro tratamiento secundario, tenemos diferentes alternativas para tratamiento secundario dependiendo de la forma como los microorganismos, primero, la forma como ellos degradan la materia orgánica, que puede ser con oxígeno o en ausencia de oxígeno, y la forma como ellos se encuentran dentro del reactor o dentro del reactor biológico, dentro del proceso biológico, que puede ser en medio fijo o medio suspendido. Cuando hablamos de aeróbico o anaeróbico, pues es muy sencillo, pues aeróbico pues es en presencia de oxígeno y es como la reacción que tenemos acá, pues se va a producir CO2. Cuando hablamos de un proceso anaeróbico, pues es en ausencia de oxígeno.
no hay oxígeno y ahí la producción ya no es de CO2, sino es de metano. Porque pues para los procesos anaeróbicos como no hay oxígeno, este oxígeno que se requiere acá, pues la molécula o el microorganismo transforma las moléculas de materia orgánica en metano, que finalmente también es un gas y se va a remover. Y obviamente pues se van a formar más microorganismos. Entonces, todo tratamiento biológico, el propósito es formar más microorganismos, solo que en unos, un subproducto de ese proceso es el CO2 y en otros el subproducto es el metano. Pero en todos siempre se va a formar microorganismos. Esa es la diferencia entre un proceso aeróbico y un proceso anaeróbico. Cuando ya hablamos del medio, el medio es la forma como los microorganismos se mueven dentro del reactor o se mantienen dentro del reactor. Y acá pues tenemos, como les decía, dos alternativas. Una que es que estén suspendidos en el reactor o que estén fijos en el reactor. Para hablar de suspendidos es que piensen que el microorganismo está flotando dentro de la masa de agua. Y cuando está fijo, está pegado a algo que no lo deja moverse. Y al no poderse mover, pues por eso se llama que está fijo. Para poder entender esto, yo acostumbro a dar un ejemplo de una situación, un ejemplo que leí por allá en un blog de un señor por allá, no sé de dónde, no me acuerdo. Pero daba un ejemplo de cómo se puede diferenciar entre un proceso en medio fijo de un proceso en medio suspendido. Y el ejemplo lo hacía como en una reunión con personas donde hay una cena, una comida. Y nosotros, los comensales, las personas, somos los microorganismos y la forma como nosotros accedemos a la comida es el medio como se va a desarrollar el proceso. Entonces, él explicaba que si la comida es un buffet donde los comensales se mueven en la sala de reunión y buscan la comida a su libre disposición, están suspendidos, porque usted se puede mover. Nosotros, los comensales o los microorganismos, nos podemos mover en toda la sala buscando la comida. Y eso es un proceso en medio suspendido donde los microorganismos están libres y se pueden mover alrededor de toda la sala o alrededor de todo el restaurante y pueden comer lo que quieran. Pero si por el contrario, aquí no nos podemos mover, sino que nos dejaron en una mesa y nos van a llevar la comida a la mesa, pues esto ya es una situación diferente porque aquí ya estamos fijos. Aquí ya no podemos levantarnos a buscar comida porque esta es una condición donde todo el mundo debe permanecer en sus mesas y allá es donde le van a llevar las comidas. Entonces, cuando nosotros estamos en la mesa, es como si los microorganismos estuvieran amarrados a algo. Y es lo que se llama medio fijo, que normalmente es una biopelícula, un soporte o algo que no permite que el microorganismo se mueva y es como si nosotros estuviéramos en la mesa y no nos pudiéramos mover. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el uno y el otro? Pues cuando uno está amarrado a una mesa, tiene un problema, es que si no le pasa comida por el frente suyo, pues va a aguantar hambre. Pero puede que le pase mucha comida. O sea, puede que esté pasando mucha materia orgánica, pero si no le pasa bebida, usted comió y se llenó y se atoró y no puede comer. Entonces, si por ejemplo no le pasa oxígeno, pues también se muere, porque para sobrevivir un microorganismo necesita la comida y necesita el oxígeno. Entonces, si nosotros estamos en una mesa, pero solo nos pasa carne y no nos echan una que otra cervecita, pues también nos vamos a atorar y no vamos a funcionar. ¿Cuál es la ventaja que tiene un medio fijo? Es que los comensales no se pueden ir. Tienen que comer y tienen que estar ahí amarrados. Nunca se van a ir. Entonces yo tengo a los microorganismos
produciendo, comiendo, reproduciéndose, los tengo trabajando, los tengo esclavizados. ¿Por qué? Porque yo necesito que ellos coman. Finalmente el propósito o la eficiencia de mi proceso es en la medida que los microorganismos coman y se dupliquen. Si el microorganismo no come, si no tiene comida y si no tiene oxígeno y si no se duplica, pues mi proceso está fallando. Entonces la ventaja del proceso en medio fijo es que yo puedo controlar los microorganismos, los puedo tener en un sitio, pero tiene una desventaja, es que si a el microorganismo no le llega oxígeno, pues se va a morir. Si no le llega comida, se va a morir. Entonces, cuando lo tengo en medio fijo, tengo que darles las condiciones para que ellos sobrevivan. Y esas condiciones es darle suficiente comida, darle suficiente oxígeno y mantenerles sus condiciones. ¿Qué pasa con los del medio suspendido? Pues uno va a decir, pues obvio, es mucho mejor porque el microorganismo va y pica por un lado y va y busca la cerveza y busca carne y va y busca verdurita y si tiene estreñimiento pues va y le echa un Alka-Seltzer o lo que sea y ahí va manteniendo. Pero ¿cuál es el problema de esas fiestas? Como en todas las fiestas, que después de que reparten la comida, pues indio comido, indio ido, dice el dicho. Entonces, claro, cuando terminan de comer el microorganismo, pues se va y perdemos a nuestros trabajadores. Entonces, ese es el problema del medio suspendido, que el microorganismo depende de sí mismo para su supervivencia, pero cuando él ya se siente en unas condiciones adecuadas, pues se va con la masa de agua, con la corriente de agua, y pues yo no lo puedo aprovechar como quisiera. Entonces, esas son las dos condiciones en medio fijo, donde los microorganismos están soportados en algo, formando una biopelícula, o en medio suspendido, donde ellos están nadando en la corriente de agua o en la masa de agua, y pues su supervivencia depende de ellos mismos. Cuando son aeróbicos, pues tengo que darles las condiciones para que haya oxígeno, y cuando son anaeróbicos, pues igual tengo que darle la condición para que no haya oxígeno. Entonces, con esas alternativas, pues se han desarrollado unos sistemas o unas variables, unas variantes en el tratamiento biológico, donde aquí tenemos algunas de ellas y vamos a borrar aquí un poco de cosas. Y entre ellas, pues, ¿qué tenemos? Como un medio fijo, aeróbico, pues tenemos el filtro percolador, que aquí lo que se mueve no es el microorganismo, sino lo que se mueve es el agua. Entonces, normalmente tenemos un sistema de bombeo donde se le aplican a los microorganismos el agua como en forma de duchas. Y pues estas duchas son intermitentes. Entonces, aquí tenemos en un soporte, los microorganismos están amarrados a una estructura, puede ser un plástico, puede ser una roca, puede ser lo que sea, algo que permita el desarrollo de la biopelícula. Y ese microorganismo pues pues aquí no se puede ver, pero eso es una estructura giratoria, donde en un momento le llueve agua residual doméstica y en otro momento pues ya deja de llover porque como está girando, entonces como les decía es algo intermitente, entonces cuando está lloviendo el microorganismo asimila la materia orgánica que viene en esa agua y cuando deja de llover pues tiene la opción de respirar. Entonces le estamos dando las dos condiciones que les decía, se le está dando la materia orgánica y se le está dando el oxígeno para que ellos sobrevivan, entonces por eso el filtro percolador es un filtro aeróbico. Aquí en este caso lo que se mueve es el agua. Obviamente tenemos que montar un sedimentador secundario, porque en el sedimentador secundario, aunque el microorganismo está pegado en una biopelícula, esa biopelícula se va desprendiendo. ¿Por qué? Pues porque hay un desarrollo de los microorganismos, la biopelícula va engrosando y en la medida que se va volviendo más gruesa, pues hay un momento en que en la parte exterior de la biopelícula van a estar los microorganismos que están vivos y los que están comiendo. Y ya en la parte más profunda de la biopelícula, pues allá no le va a llegar ni oxígeno ni comida a esos microorganismos porque ellos se van multiplicando y van desarrollándose hacia afuera. O sea, se va engrosando la biopelícula y entonces los microorganismos
llamémoslos así, los fundadores, los más viejos, ya al final, pues como se ha desarrollado una biopelícula por encima de ellos, pues al final esos microorganismos iniciales no van a tener que comer y mueren, y lo que pasa es que la biopelícula se desprende. Y al desprenderse la biopelícula, ese excedente de microorganismos que obviamente siempre se van a formar, pues hay que retirarlos y no los puedo dejar que se vayan en la corriente de salida, en la corriente fluente, sino los retiro y los retengo en un sedimentador secundario, y en ese sedimentador secundario pues me van a salir sólidos, suspendidos, volátiles, y me va a salir un lodo secundario. El biodisco, que es esta estructura que tenemos acá como medio dibujada ahí, es casi lo contrario a un filtro percolador. En el filtro percolador les decía, se mueve el agua, el microorganismo está quieto. En el biodisco lo que se mueve es el microorganismo. Entonces son unos discos de 2 metros de radio o de diámetro, bastante grandes, como unas obleas. Pónganse a pensar que hay unas obleas que están unas junto a las otras. Obviamente no están pegadas, sino se dejan unos intervalos entre estas obleas. Y en la superficie de esa oblea, pues se va a dar la posibilidad de que se desarrollen microorganismos. Y esas obleas van a estar girando. Como se puede observar aquí en el diagrama, traté de mostrarles. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el aire, en la parte por fuera, está el oxígeno. Y aquí en la parte inferior está el agua. Entonces aquí lo que hacemos es que, como esto va girando a 3, 4 revoluciones por minuto, pues en un momento el microorganismo está aquí afuera, está respirando. Y en otro momento el microorganismo está aquí adentro y está comiendo. Y así se la pasa dando vueltas el microorganismo, y de igual forma, pues él va a ir comiendo y se va reproduciendo, y la biopelícula va engrosando, y va a haber un momento en que la biopelícula se desprende, y obviamente por eso acá también tenemos que tener nuestro tratamiento secundario, nuestro sedimentador secundario, para retirar todos esos microorganismos en exceso que se van formando y que se van a ir al tratamiento de lodos secundarios. El agua pues va avanzando, llega aquí al reactor, al sedimentador secundario, y continúa el proceso hacia la siguiente etapa. Entonces estos son los dos ejemplos de tratamiento secundario, perdón, pero estamos hablando de tratamiento en medio fijo aeróbico. Pueden haber muchos más, pero no están tan popularizados acá en Colombia. Es más, el filtro el biodisco, perdón, no es muy común en Colombia. Es muy poco lo que se hace, pero pues lo menciono porque pues existe esa tecnología, y pues obviamente es interesante que lo conozcan. Cuando hablamos de medio suspendido aeróbico, pues está, a mi modo de verlo, el reactor más eficiente que existe actualmente en el mercado, que se conoce como reactor de lodos activados. Cuando hablo de eficiencia es que, digamos, es el que tiene mejores rendimientos, o sea, remueve hasta el 80% de la DBO. Eso no quiere decir que sea el mejor. Para mí, no es el mejor. ¿Por qué? Pues al ser el más eficiente también es uno de los más costosos. Y a veces, pues, uno tiene, cuando está diseñando y cuando está, digamos, en el proceso de pertenecer a una entidad que es la que va a operar el sistema, pues tiene uno que pensar también en el bolsillo, porque de nada sirve tener un sistema muy eficiente, pero no hay quien lo pague. Entonces, el reactor de lodos activados es un reactor muy bueno, que tiene una muy buena eficiencia, pero sus costos son muy elevados, y ese es el problema que tiene este tipo de reactor. ¿En qué consiste? Pues vamos a pensar que hay unos microorganismos dentro del reactor que se llama un lodo activado, y que esos microorganismos reciben el agua, y que por la parte inferior de ese reactor pues está agregando oxígeno. Entonces voy a tener como un caldo, se llama licor mixto, donde tengo los 3 elementos que se necesitan para que ocurra la degradación. Que se me pierde el mouse a ver. Entonces tengo el oxígeno,
tengo los microorganismos y tengo la comida que viene en el agua. Entonces aquí está ocurriendo la biodegradación, entonces obviamente ahí va a disminuir, va a ocurrir la transformación de los sólidos disueltos en sólidos suspendidos. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito un sedimentador secundario nuevamente para sedimentar los microorganismos que se formaron. Entonces, bueno, no solo los que se formaron, todos los que habían acá. Aquí habían unos microorganismos, pero en el proceso se formaron nuevos microorganismos. Entonces, cuando el agua sale de este tanque, que es el tanque completamente mezclado, pasa al sedimentador, pues la totalidad de los microorganismos se van a sedimentar. Y el agua pues va a salir sin microorganismos. ¿Qué va a pasar? Pues una parte de esos microorganismos los voy a recircular, los voy a devolver mediante un sistema de bombeo. Que por eso se llama un lodo activo, porque ese lodo yo lo voy a activar devolviendo. Y esos microorganismos pues son los que se van a mantener trabajando. De esta forma es como yo soluciono el problema de que los comensales se me vayan. ¿Cómo lo soluciono? Pues sedimentándolo, reteniéndolo a la salida del restaurante. Tengo una persona que me le dice, sí señor, usted ya se llenó, pero hágame el favor y se devuelve y lo pone a dar la vuelta y lo vuelve y lo lleva a la entrada del buffet para que él siga comiendo. Entonces eso es lo que hace este sedimentador secundario. Coge a los comensales, a los microorganismos y me los devuelve. Pero si este ciclo se mantuviera, pues el sistema colapsaría. ¿Por qué? Porque si yo originalmente tengo 2 microorganismos, cuando pase van a salir 4. Porque ellos se duplican muy rápidamente, pero vamos a pensar que se duplican. Entonces vuelvo y los devuelvo por acá, pues ya van a entrar 4 y van a salir 8. Y después de unas cuantas horas o días, pues ya voy a tener una cantidad infinita de microorganismos. Entonces, por eso existe esta corriente, que se llama la corriente de purga, que es la que me elimina el excedente o el exceso de microorganismos, porque si yo no eliminara microorganismos, pues mi proceso se volvería inestable, colapsaría porque habrían muchos microorganismos, el oxígeno no alcanzaría para suplir los requerimientos de esa cantidad de microorganismos, entonces el sistema fallaría. Entonces, por eso hay una corriente de lodo también, lodo secundario, y ese lodo secundario pues hay que hacerle un tratamiento como lodo secundario. Aquí también incluimos la laguna anaerobia, porque es que hay diferentes tipos de lagunas, yo no lo mencioné acá, existen 4 o 5 tipos de lagunas. La primera se llama la laguna anaerobia, que la laguna anaerobia se puede contemplar como tratamiento primario o sedimentador primario. Entonces, Ingeniero, qué pena, es que ya queda menos de 1 minuto. ¿y qué pasa? Ahorita reiniciamos, no te preocupes. Entonces, tenemos lagunas que son tratamiento primario y tenemos otros tipos de lagunas. Aquí mencionamos la laguna anaeróbica y la laguna facultativa como otros tipos de tratamiento, pero ya la anaeróbica y la facultativa son tratamientos secundarios. Bueno, vamos a atender lo que nos comenta Silvia y vamos a esperar entonces a que se corte para reiniciar.